Muy buenas, soy Pedro Terrero y esto es Creatubers. Soy el director de Creatubers, como puedes ver aquí, y estoy aquí en esta Jalisco Talent Land Digital y lo primero que tengo que hacer es agradecer, por supuesto, a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco por haberme permitido estar aquí dando esta plática, esta charla sobre YouTube, sobre cómo empezar en YouTube en este año 2021, que estamos todos. ¿Y cómo podemos empezar, sobre todo cuando no tenemos recursos o sobre todo cuando tenemos una idea, se nos ha ocurrido, se nos ha encendido la bombilla, pero todavía no sabemos exactamente cómo darle forma a esas ideas para este contenido que podemos subir a YouTube? Así que por eso te traigo 5 consejos para empezar en YouTube sin morir en el intento. O al menos sin fracasar en el intento. Al menos son 5 consejos que yo he ido recopilando a lo largo de toda mi experiencia. Yo llevo en YouTube desde 2016. Bueno, realmente llevo más tiempo en YouTube, pero desde 2016 es cuando lo he empezado a hacer como mi trabajo. Y desde hace 2 o 3 años, pues es lo que me permite pagar mis facturas, lo que me permite eh, comer, beber y disfrutar de la vida. Así que, por esto, como ha sido un camino de alegrías, pero también algunos pequeños sufrimientos también que he tenido que pasar, pues he ido recopilando muchas enseñanzas que me ha dejado en YouTube durante esta trayectoria para traértelas condensadas en estos 5 puntos que para mí son indispensables. Hay muchos más, por supuesto, pero como tenemos tan poco tiempo, pues lo hemos dejado en 5 puntos que para mí son importantísimos. El primer punto, el primer consejo, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Seguro que eres usuario o usuaria de YouTube y a lo mejor en algún momento has tenido la curiosidad de tú también dedicarte a esto. A mí me pasó también. Me pasó también a mí en su momento cuando empecé. Dije, ¿por qué yo no? Pues lo primero que tienes que hacer si te pica la curiosidad, si quieres empezar en YouTube, es mirar exactamente de qué se habla en YouTube y si tienes algo que te apasiona, si tienes algo que te encantaría comunicar, ver si ya existe contenido que sea parecido. Me explico. Yo cuando empecé en YouTube, pues a mí lo que me apasionaba y lo que me sigue apasionando, por supuesto, es la comunicación audiovisual en todas sus vertientes. Es la realización audiovisual, es la dirección de cine, es todos los vericuetos que tiene la producción audiovisual que pueden tener cabida, por supuesto, en formato YouTube, porque YouTube es una plataforma audiovisual. Y entonces, ¿qué mejor medio que aplicar estas enseñanzas que YouTube? Pues como tenía esa necesidad, llamémosla así entre comillas, pues lo primero que hice fue investigar si había otros canales que hablaran de la misma temática y que, bueno, que hicieran que ese nicho, ese segmento estuviera ya cubierto. Entonces, yo lo que hice fue, como digo, investigar, miré otros canales que había de la misma temática y en ese momento, tuve un poco un momento de venirme abajo, de decir, uy, es que esto yo creo que ya está cubierto. Esto creo que ya existe ya y yo creo que yo no tengo cabida aquí. Investigando también sobre consejos sobre cómo empezar en YouTube, yo por mi parte, me topé con un consejo muy interesante que leí en una página en inglés, no recuerdo el nombre, que decía, si hay mucha gente ya en ese segmento al que te quieres dirigir, quiere decir que también hay sitio para ti. Y eso fue lo que me hizo clac en mi cerebro. Y dije yo, ¿en serio? Pues vamos a intentarlo. Lo intenté y aquí estoy. Aquí estoy ya con mi trayectoria, con el número de suscriptores que tengo ya, con el número de visualizaciones que tengo ya. No soy un canal súper grande, no soy Luisito Comunica, por ejemplo, pero sí tengo mi, digamos, nicho de mercado, sí tengo mi pequeño rinconcito en el vasto mundo de YouTube que me ha permitido, pues, tener una vida bien, más o menos bien, poder pagar las facturas y además poder hacer lo que más me apasiona, que es transmitir todo lo que humildemente sé sobre producción audiovisual. Entonces, primer consejo que te puedo dar aquí es que hables siempre de lo que más te apasione. Si tienes una gran pasión que quieres transmitir, si tienes alguna inquietud interesante que quieras transmitir, seguro que tienes un sitio para ti en YouTube. Y si no es así, si no tienes nada de qué hablar, ¿por qué no investigar y mientras tanto transmitirlo en YouTube también? Eso también puede ser interesante.
Eso también puede ser interesante, por ejemplo, en formato vlog, formato vlog. Los vloggers, las personas que están descubriendo países, las personas que se van a un país inhóspito al otro lado del mundo para descubrirlo. Pues eso también se puede aplicar a otros ámbitos también del conocimiento. Segundo consejo que te puedo dar, ¿de qué son los vídeos que se hacen en YouTube? Obviamente, de imagen y sonido, de imagen en movimiento. Bueno, también puede ser imagen estática, o por ejemplo diapositivas que se vayan pasando, pero por lo general es imagen en movimiento y sonido. Entonces, para empezar, como mínimo, para empezar en YouTube, vas a necesitar un micrófono como este que tengo aquí. Esto es un micrófono que utilizo yo para recoger mi voz y que me permite luego transmitirlo al vídeo que quiero subir a YouTube. Obviamente no necesitas este micrófono. Puedes encontrar micrófonos más caros, más baratos, micrófonos más económicos, como por ejemplo un micrófono corbatero como este que tengo aquí, que es bastante económico. Existen micrófonos por $10, $10, $15, $20, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí es que lo mínimo que necesitamos de tu parte para que puedas subir un vídeo a YouTube que tenga cierto contenido, que sea un contenido además interesante, es el sonido. Tú puedes hacer, por ejemplo, vídeos con tu voz solo. Y tú puedes hacer vídeos con tu voz e imágenes, como por ejemplo fotografías o imágenes que puedas descargar de otros vídeos de YouTube o de otros repositorios, se llaman repositorios de imágenes y de vídeos que existen en Internet, que te sirven para ilustrar vídeos sin que tú tengas que poner tu cara. Y entonces, si sientes un poco de vergüenza o si tienes un poco de reparo de mostrar tu cara, pues puede ser interesante empezar así. Empezar simplemente con tu imagen y, con tu sonido y con la imagen que pongas tú de imágenes de un videojuego, por ejemplo, o de algo por el estilo. No sé si conocéis a un youtuber muy famoso español que se llama el Rubius OMG, que empezó pues simplemente haciendo vídeos de gaming, jugando al Skyrim, simplemente con su voz y por supuesto la imagen del videojuego. Así empezó la leyenda del Rubius. Un día mostró su cara, pero eso fue mucho más adelante. Así que eso no tiene que ser tampoco un obstáculo para que empieces en YouTube. Puedes, por ejemplo, mostrar simplemente tu voz, que se escuche solamente tu voz, e incluso si te da vergüenza, puedes incluso aplicarle algún filtro para que no se aprecie que es tu voz realmente. Pero bueno, yo soy partidario, yo siempre he empezado con mi voz y con mi cara, porque me gusta que la gente tenga una persona a la que pueda asociar esos vídeos de YouTube. Si ven a la persona Pedro Terrero, pues mejor que mejor. Me gusta que la asocien conmigo mismo. Pero bueno, tú eres libre, hazlo como quieras. ¿Qué más podemos utilizar? Pues una cámara. Si quieres ya que tu vídeo tenga tu imagen, si quieres grabar un busto parlante, en este caso como yo, o por ejemplo si quieres grabar un vlog o si quieres grabar un vídeo en formato más audiovisual, que no sean con imágenes que tengas tú rescatadas de otros elementos, de otras fuentes, podríamos utilizar una cámara como esta, por ejemplo. Esto es una cámara, aunque es una cámara de vídeo, también es una cámara de foto, pero es una cámara muy voluminosa y pesa bastante. También tenemos opciones mucho más caras, como por ejemplo este pedazo de monstruo que tengo hoy aquí, que es una Blackmagic, que tiene un equipo bastante elaborado, montado, para hacer producciones mucho más serias. Con esto, por ejemplo, podríamos rodar una película. Se han rodado películas con esta configuración e incluso con configuraciones más modestas. Pero eso no significa que para hacer vídeos de YouTube necesites un equipo tan voluminoso y tan potente. Porque en 2021 tenemos una cosa maravillosa llamada smartphone. Smartphone como este, o por ejemplo, como este que es el que tengo yo actualmente, que es el que utilizo yo. Esos smartphones, desde hace unos cuantos años, disponen de cámaras que cada vez son más numerosas y tenemos configuraciones para casi cualquier escenario que se te ocurra. Podríamos grabar vídeos, por ejemplo, para Instagram, podríamos grabar, por ejemplo, vídeos a cámara lenta, en slow motion, podríamos grabar vídeos en time-lapse, también te permiten algunas cámaras, algunos móviles hacerlo en time-lapse. Aquí tengo yo la interfaz de la aplicación de mi cámara y tenemos modos de grabación de vídeo, podemos utilizar un modo de grabación en retrato también para que se desenfoque el fondo que tenemos atrás. Y esto, además, te da una calidad increíble, brutal, espectacular. Sobre todo,
para los tiempos que corren y sobre todo para el tamaño que tienen y para el costo que tienen estos aparatos. Entonces, por esto es importante que sepas que para grabar un vídeo de YouTube puedes utilizar, por ejemplo, un smartphone. Incluso hay smartphones más modestos que tienen también configuraciones de cámaras bastante buenas y bastante potentes para hacer lo que quieras, prácticamente lo que quieras. Además, esto te da muchísima movilidad y muchísima flexibilidad, porque esto es mucho más ligero que esto, que este pedazo de bicho. Entonces, si yo quiero hacer un videoblog, un vlog, obviamente no elegiría esta configuración, porque esto creo que pesa más de 5 kilos. Esto es una locura. Sin embargo, esto pesa 200 gramos. Esto es mucho más ligero y te permite tener mucha más flexibilidad. Muchos vídeos de Luisito Comunica están grabados con un iPhone. Están grabados con un teléfono que pesa eso, 200 gramos. Pero es que tienen tantísima calidad que muchas veces me cuesta diferenciarlo de lo que es una cámara, como por ejemplo esta, una cámara de vídeo, como esta, que son las que utiliza, esta configuración de cámara es la que utiliza Luisito Comunica habitualmente, que son cámaras mirrorless, es decir, que no tienen espejo y que te permiten grabar con mayor calidad. Pero si quieres una buena calidad cuando estás empezando sin tener que gastarte mucho dinero, esta es la mejor opción. ¿Qué más necesitamos? Pues también vamos a necesitar, por ejemplo, algo que nos dé luz. ¿Y qué pasa si estamos empezando en el mundo de YouTube y no tenemos nada que emita luz? Por ejemplo, un foco como esos que veo en algunos vídeos de los más profesionales. Pues, amigo o amiga, aquí tenemos a nuestro amigo, el Flexo. Esto es probablemente una de las cosas más útiles que se han inventado para grabar vídeos y que quede bien. Esto, además, si lo diriges, evidentemente, no directamente a tu cara, sino a lo mejor rebotándolo a un punto para que ilumine un poquito mejor tu cara, fíjate cómo cambia la luz. Sin, con. Y es una cosa que he hecho así de forma improvisada. La estoy sujetando con mi mano. ¿Ves cómo cambia? Pues esto es de los mejores inventos que existen para iluminarte mejor y tener no tu cara tan oscura, no tu cara que parezca eso que estás en una cueva, por ejemplo, o que estás en una habitación a oscuras, sino que tengas un mínimo de luz y que esa luz sea de un mínimo de calidad. Luego ya, cuando vayas avanzando en los vídeos, cuando vayas avanzando en la elaboración de los vídeos que hagas, en cómo plantees los vídeos, la configuración de equipo que utilices para tus vídeos, cuando vayas mejorando en eso, ya podrías dedicar más presupuesto a tener una configuración mejor de iluminación. Yo ahora mismo en este vídeo me estoy iluminando con dos focos. Un foco en la parte delantera y otro foco aquí de contraluz. Y ya está, no tengo nada más. Muchos youtubers utilizan configuraciones de 3 focos, una cosa súper elaborada, pero es que para mí me es más que suficiente esta configuración de 2 focos, que son bastante económicos, además me costaron en torno a los $30, para iluminarme y ya está. Sin tener más o menos una luz muy elaborada, simplemente pues una luz de contra que me perfile un poquito por atrás. Fíjate que me da este tono así por detrás, aunque ahora brillo bastante porque hace mucha calor en esta sala, pero me da un perfilado que me gusta mucho y además tengo la luz principal justo enfrente de mí para iluminarme. Entonces, esta es una configuración muy típica que se utiliza para los vídeos de YouTube. Obviamente, si estamos en un blog, estamos grabando un diario en un país inhóspito, pues necesitaremos otro tipo de elementos o probablemente no tengamos de luz, de iluminación para iluminar el plano. Pero ya, bueno, esto ya depende un poco de la pericia que tengas tú como realizador o realizadora, que insisto, es una cosa que se mejora, se trabaja y se va evolucionando con el paso del tiempo. Luego, tercer consejo que te doy. Tenemos ya la parte de equipo y tenemos también, por supuesto, la temática que queremos para nuestros vídeos. Tercer consejo que te doy. La edición siempre hay que cuidarla. Una vez que hayamos grabado nuestros vídeos con nuestro maravilloso equipo, tenemos que editar estos vídeos, tenemos que montar estos vídeos. Para ello existen aplicaciones gratuitas y no gratuitas para editar los vídeos e incluso existen aplicaciones que se pueden utilizar en el móvil, en el celular. Por ejemplo, una aplicación muy extendida, sobre todo para gente que quiere comenzar en el mundo de YouTube, es Filmora. Filmora es una aplicación que está
tanto para smartphones como para ordenadores de PCs, configuraciones de escritorio, como PC y Mac. Entonces, esta aplicación es sumamente potente porque con solo un clic te permite insertar animaciones muy vistosas en tus vídeos, o con una serie de clics muy breves, muy cortitos, muy rápidos, pum, 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 un corte rápido, podemos hacer montajes muy elaborados y con transiciones, con efectos, con animaciones, con texto, etcétera, etcétera, que además son bastante vistosos y además están a la altura, bajo mi punto de vista, de otras animaciones que tenemos, que podemos hacer con programas más elaborados. Así que para empezar, Filmora es una grandísima opción. Tenemos también Adobe Premiere, tenemos también DaVinci Resolve, pero estos ya son segmentos más, más avanzados de edición de vídeo. Luego, el cuarto consejo que te doy es que las características de los vídeos que tú hagas también tienes que cuidarlas. También tenemos que cuidar cómo son los vídeos. Por ejemplo, según mi experiencia personal, a mí realmente no me gusta que un vídeo dure más de 20 minutos, salvo que sea una cosa muy concreta, como por ejemplo un tutorial sobre manejo de un programa de edición de vídeo, por ejemplo, o un programa creativo. Pues entonces sí puede ser interesante hacer un tutorial largo y tendido, muy extenso, hablando sobre las opciones que tenemos en ese programa. Pero, por lo general, cuando estamos hablando de YouTube, el público lo que busca es mayormente entretenimiento. Y si hacemos un vídeo, por ejemplo, de entretenimiento que sea de 45 minutos, ese entretenimiento se va a diluir muchísimo con el tiempo. Y entonces, lo mejor que puedes hacer aquí es que condenses todo esto en un máximo de 20 minutos. Máximo 20 minutos. De hecho, según dicen en YouTube, en una conferencia que hicieron hace unos años en América, en Estados Unidos, dijeron ellos mismos que estadísticamente los vídeos que más tienen éxito son aquellos que duran entre 10 y 20 minutos. 10 y 20 minutos. Así que tenemos que darle a esto, tenemos que poner a pensar nuestro cerebrito para idear un contenido que sea interesante y que quepa en este límite de tiempo, de 10 a 20 minutos. Además, piénsalo. Seguramente has ido a más de una plática, a una charla, a una conferencia, y seguramente a los 20 minutos desconectas. O a lo mejor estás en clase y estás escuchando al profesor y a los 20 minutos ya te resulta mucho más complicado estar atento a lo que está hablando el profesor. Evidentemente, aquí dependen también las habilidades del profesor para mantener atención durante una hora, por ejemplo. Pero por lo general está demostrado científicamente que al cerebro le cuesta muchísimo sintonizar, conectar con algo que dura más de 20 minutos, si es, por ejemplo, una charla, si es una cosa estática. Lo tenemos ahí, por ejemplo, yo, por ejemplo, hablando en este vídeo, y que dure más de 20 minutos. Para ello, existen algunas cositas, algunos elementos, algunos recursos que podemos utilizar en nuestros vídeos para dinamizar más estos vídeos. Entonces, en un mundo ideal, si tenemos una duración de entre 10 y 20 minutos y además dotamos ese vídeo de algunos elementos que lo dinamicen más aún, con esto estamos consiguiendo un vídeo que sea mucho más atractivo para la audiencia. Por ejemplo, una cosa que es muy interesante, que yo utilizo muchísimo, es apoyar lo que estoy diciendo en los vídeos con planos recurso. Esto que ves aquí es un plano. Si yo, por ejemplo, cambio este plano por una imagen de un paisaje en Alaska, por ejemplo, un paisaje helado, por ejemplo, en la Antártida, por ejemplo, o en Groenlandia o algo así, pues estamos produciendo ahí una pequeña ruptura de patrón, que es como se denomina, que hace que se retenga un poco la atención, que estamos llamando un poco la atención al espectador o espectadora que está viendo el vídeo y que dice, esto está haciendo que no sea tan cansado, no sea tan insistente la imagen mía del busto parlante hablando, y con eso lo que estamos haciendo es aliviar un poco lo que es la tensión que tenemos cuando estamos hablando, cuando dilatamos muchísimo un plano. Entonces, con ese tipo de elementos estamos dinamizando nuestro vídeo, estamos dándole sabor a nuestro vídeo también, estamos dándole un toque más
interesante a nuestro vídeo y, por supuesto, también puede servir para ilustrar. Si yo, por ejemplo, te estoy hablando de cómo utilizar una cámara, que cuáles son las mejores cámaras que podemos utilizar, pues a lo mejor en lugar de decir, esta es la cámara que utilizo yo para mis vídeos en cine, cuando estoy grabando cine, pues en lugar de eso, lo que puedo hacer es meter un corte y mostrar un plano recurso, que es otro tipo de plano que sirve para apoyar lo que estamos hablando, y meter un plano elaborado, mucho más elaborado, con su iluminación, mucho mejor, mostrando lo que viene siendo esta cámara, mostrando también sus componentes, añadiendo también señalizaciones, por ejemplo, este botón sirve para esto, este botón sirve para lo otro, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas dinamizan muchísimo y ayudan también a que el vídeo sea mucho más lúdico y también mucho más pedagógico. Obviamente, estamos trabajando la pedagogía de los vídeos, estamos trabajando que los vídeos sean amenos, que los vídeos sean instructivos, que enseñen, que sean interesantes para el espectador y que el espectador, cuando termine de ver ese vídeo, se vaya con la sensación de que ha aprendido algo. Porque YouTube es una cosa muy interesante, es una plataforma muy interesante porque no solo permite el entretenimiento, y de hecho, yo cuando entro en YouTube, mayormente no busco entretenimiento. El 99% de las veces no busco entretenimiento. Busco información o busco formación. ¿Entiendes? Pero si ese contenido formativo, ese contenido informativo, dispone también de un contenido que sea interesante y que también sea entretenido, pues mejor que mejor. A YouTube le encanta este tipo de contenido. Le encanta que tengamos frescura hablando, le encanta que tengamos un vídeo muy dinámico hablando sobre cualquier tema. Por eso siempre he dicho que en YouTube realmente tiene encaje, puede encajar cualquier tema, cualquier temática puede encajar en YouTube. Pero es importante más casi el cómo que el qué estás contando. Y luego ya por último, el quinto consejo que te puedo dar es que estructures los vídeos como si fueran historias. Esto es una cosa en la que siempre he hecho muchísimo hincapié. Todo lo que tenga una estructura narrativa va a enganchar más al espectador. Está súper demostrado. El paradigma clásico de una estructura narrativa es planteamiento, nudo y desenlace. Planteamiento, nudo, desenlace. Si esto lo tenemos en cuenta, para cualquier tipo de narración que hagamos, incluso para un documental, para un cortometraje, para un vídeo explicando una receta, para un blog, si estructuramos el contenido así, vamos a llegar muchísimo más lejos. Fíjate que te voy a decir una cosa, voy a confesar una cosa, y es que yo desde siempre he sido un gran apasionado de las historias. De hecho, cuando mi madre me preguntó por primera vez, mi mamá me preguntó cuando tenía 5 años qué quería ser de mayor. Y yo le dije, quiero contar historias, quiero ser director de cine. Y siempre he sido un gran apasionado de las historias y de cómo estructurar las historias. Y eso es una cosa que me ha servido porque desde pequeñito, desde que era muy pequeñito, yo estaba siempre imaginando historias, estaba escribiendo cuentos, tonterías, cositas que iba recopilando o que incluso iba imaginando. Y con el paso del tiempo, pues lógicamente, esa manera de estructurar las historias pues fue evolucionando y fue haciéndose cada vez más sofisticada. Bueno, más sofisticada desde el punto de vista personal, porque luego si me comparo, por ejemplo, con un escritor de éxito, pues quizá no estoy a su altura, pero si me comparo con mi yo de hace 15 años o de hace 20 años, pues la diferencia es notable. Así que esto es importante que lo tengas en cuenta. Estructura tus vídeos con este paradigma narrativo, es decir, como si fuera una narración, como si fuera, por ejemplo, un cuento. Esto siempre engancha más. Mírate los vídeos más potentes que veas, de los youtubers más potentes que conozcas, y seguramente hay algo de eso ahí, seguramente. Y otra cosa que me encanta de esto, de YouTube, es que premia muchísimo el sentido del humor. Es una cosa que le encanta a YouTube, le encanta, sobre todo a la gente, le encanta reírse con tus vídeos. Así que el sentido del humor es una cosa que siempre tiene que estar presente en tus vídeos, sea de la temática que sea.
Tener a una persona hablando diciendo esto es así, esto es asado, no está mal. Pero si me lo presentas de una manera un poquito más dicharachera, un poquito más dinámica y con un puntito de sentido del humor, para mí va a ser mucho más interesante. Así que nada más, esto ha sido todo por estos 5 consejos. Seguramente hay muchos más. Mañana se me ocurrirán otros 5, otros 10, otros 20, pero estos son los que se me han ocurrido a día de hoy. Así que muchísimas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto en Creatubes, en YouTube y en redes sociales. Así que hasta luego. Adiós, adiós.